Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Me alegra que estén empezando a ver este video donde vamos a hablar sobre el diseño centrado en el usuario. Me puse a pensar en este tema, ¿no? Un poquito y por supuesto tomé bibliografía que les voy a compartir a partir de Don Norman y de Jorge Frascara. Y también la pregunta inicial sería, ¿para quién diseñamos, no? ¿Para quién se diseña? Así que a partir de esta pregunta, que parece muy obvia, pero no lo es que vamos a trabajar en este video. Quédense hasta el final, que tengo un ejemplo maravilloso sobre el asunto para que pensemos juntos y después me dicen abajo del video qué les parece esta propuesta. Bueno, el diseño centrado en el usuario, vieron que DCU quiere decir diseño centrado en el usuario, también se suele denominar User Experience, o sea que estamos hablando de un término que se está utilizando últimamente, que es el UX. Este concepto de diseño centrado en el usuario, y esa es la palabra que nos interesa especialmente, tiene que ver con la llegada a un grado de digitalización enorme a partir del advenimiento de Internet. Digamos que antes de la existencia de Internet no se pensaba en las personas como usuarios, ¿no? Entonces, bueno, un diseñador UX, o sea que se encarga de la experiencia del usuario, es alguien que diseña y concibe una navegación más amable y más positiva en un entorno digital. Esto es básicamente a lo que se refiere diseño centrado en el usuario. Eso es importante que lo pongamos en contexto porque tiene que ver con inicialmente los diseñadores de software, ¿no? Que tienen objetivos y que diseñan en función de esto, de pensar a las personas como usuarios. El término diseño centrado en el usuario se origina en un laboratorio en el que Donald Norman, que después se llama a sí mismo Don Norman, en la Universidad de California en San Diego, convierte este término, ¿no? A partir de una primera publicación de un libro, que es este que les pongo acá, y después profundiza esta idea en otro libro que tiene en la tapa este objeto que les he compartido también en la tapa de este video. Ese libro se llama La psicología de las cosas cotidianas, de los objetos cotidianos, y eso es muy interesante porque es allí donde podemos decir que se inicia esta manera de llamar diseño centrado en el usuario, ¿no? Esto es del año 1988, que coincide precisamente con lo que es la revolución de la digitalización. Así que esto es importante como registro, no lo olviden. ¿De dónde viene esta idea del concepto de usuario? Viene de aquí y esta es la tapita de uno de los libros de Norman para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué cosas centrales decía allí Norman? Hablaba de la usabilidad. Este concepto es bien pragmático, ¿no? Cómo uso yo una cosa se refiere a, por ejemplo, cómo uso una tijera, ¿sí? Conozco cómo se usa, si me corto, si no me corto. Esos conceptos básicos del uso de los objetos son los que se pasan a los desafíos que tienen en ese momento y que siguen teniendo quienes diseñan para el espacio digital, ¿no? Entonces allí hay algunos ítems que plantea este libro. Hacer fácil de determinar qué acciones son posibles para los usuarios, para los que todos los días estamos, por supuesto, resolviendo infinitas cosas de nuestra vida en entornos digitales, ¿no? Hacer los elementos del sistema visibles, hacer fácil de evaluar el estado del sistema, seguir asignaciones naturales de intenciones y de acciones de los usuarios. Todo esto tiene que ver con este asunto del diseño centrado en el usuario, pero por supuesto en los entornos digitales. Bueno, dicho esto, que es muy básico, pero que es importante aclararlo, vamos a avanzar sobre este concepto del usuario. Hay un libro, que es el que tengo acá para mostrarles, que se llama Enseñando Diseño, de Jorge Frascara. Jorge Frascara, bueno, lo hemos citado en algunos videos del canal, por supuesto, que además de diseñar, piensa y escribe sobre diseño y sobre comunicación visual, y eso es muy interesante. Y él dice, los diseñadores trabajamos con gente y para gente. Por desgracia, el estudio de la gente, antropología, psicología, sociología, está normalmente ausente en la enseñanza del diseño. En este librito, él hace una crítica interesante a cómo se enseña diseño
y este libro es anterior a la pandemia, es del año 2018, pero nos deja algunas ideas importantes, ¿no? Él dice que está ausente este concepto del estudio de la gente, de los planes de estudio. Hay que dejar que la gente entre en los planes de estudio. Fíjense cómo lo dice, con qué simplicidad, ¿no? Son nuestra realidad, nuestro reto, nuestro objetivo y nuestra razón de existir. Bueno, esa es una frase que sintetiza un poco algunas de las ideas fundantes de este libro, que las vamos a tomar para pensar este asunto del usuario. Bueno, yo a propósito les muestro este libro porque él, un par de hojitas vamos a leer juntos, porque él ha incluido acá unos dibujos que son elaborados por él mismo para hablar de los distintos temas que toca. Es un libro que está, bueno, diseñado con diferencias de cuerpos tipográficos a propósito, ¿no? Para una lectura amena. Y acá dice, los diseñadores debemos entender las necesidades de la gente, sus deseos, sentimientos, expectativas, posibilidades y limitaciones, preferencias y conductas y además sus contextos. Esto debe incluir las cosas que ven, la estética que prefieren, las cosas que leen y los medios de información que usan. Y acá él dibuja a los usuarios como una multiplicidad, una variedad de personas. Estos serían los usuarios, ¿no? Para frascar. Por eso el diseño tiene que estar centrado en el usuario. Él repite este concepto muchas veces en su libro y sigue diciendo, digo centrado en el usuario y no centrado en la gente, porque la gente, entre comillas, es lo que todos somos, mientras que los usuarios son quienes interactúan con las producciones de diseño. Acá me parece que este párrafo es importante. Él está definiendo a los usuarios como quienes interactúan con las producciones de diseño. Y yo me detengo a pensar un poquito acá, ¿no? Porque ser usuario, teóricamente, tiene que ver con usar algo. Y el concepto de interacción es distinto. Es muy diferente interactuar, ¿no? A usar solamente. Digamos que hay que ver en cada caso, pero esta es una primera distinción que es interesante ver. Él considera que los usuarios son quienes interactúan. No habla de uso, sino de interacción. Esto es interesante, ¿no? Dice que no somos, los usuarios no son un grupo homogéneo, por eso no se puede hablar de la gente, ¿no? Y después sigue hablando del tema y dice, diferente de la publicidad de productos y servicios, para el consumo, el diseño centrado en el usuario estudia al usuario para beneficiarlo, no para satisfacer necesidades comerciales de terceros. Bueno, esto es difícil de distinguir, ¿no? Por supuesto que, ¿cómo sabemos en qué momento se pretende beneficiar realmente al usuario o se pretende convertirlo en un consumidor? No es tan simple esta distinción. Digamos que el diseño social es todo. La sociedad incluye también la comercialización de objetos y la venta, y no siempre eso es negativo, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante pensar acá es que sigue insistiendo él con el asunto del usuario como centro del diseño, ¿no? Por supuesto que si pensáramos de manera tan rígida no podría existir el diseño gráfico publicitario, del cual mucha gente vive y mucha gente se dedica muy bien y maravillosamente a realizarlo, ¿no? Pero en principio estamos hablando de que él repite constantemente la idea de usuario y la trata de despejar y separar de la idea de la gente, ¿no? Bueno, y después dice, el diseño centrado en el usuario no es un método, es un principio necesario para el éxito del diseño. Si el proceso de diseño no incluye al usuario, acá tenés al usuario dibujado por Frascara que tira a la basura directamente la pieza gráfica, ¿no? El usuario no se conectará con el producto de diseño. Y él dice que usa la palabra producto en el más amplio sentido de la palabra, objetos, comunicaciones o servicios. Bueno, evidentemente, si no se considera al usuario en este proceso, directamente se va a descartar la comunicación o por lo menos no va a ser efectiva, ¿no? Pero después dice algo que me llama la atención. Dice, las palabras que se usen para definir la inclusión del usuario no importan mucho. Lo que importa es la sustancia de las acciones. ¿Por qué? Porque hay como una gran polución de palabras para definir este asunto. Muchas de estas palabras tienen que ver más con una moda
que con una razón fundante, ¿no? Además, esta moda retoma cosas que ya existían. Y eso es importante que ustedes lo noten. Cuando se habla de diseño centrado en el usuario, se está hablando del entorno digital, pero también estamos hablando del origen del diseño que tiene que ver con pensar en las personas a las que nos dirigimos, básicamente. Y lo que a mí sí no me cierra y no me convence es decir que las palabras que se usen para definir la inclusión del usuario no importan mucho. A mí me parece que sí importan mucho. Él lo que quiere decir acá es que lo que importa son las acciones y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero últimamente tenemos que pensar que las acciones y las palabras están muy vinculadas, ¿no? Lo que se dice configura de algún modo lo que se es. Esto lo vivimos cotidianamente, ya no es lo mismo decir una cosa que otra. Está muy bueno que estemos reflexionando sobre las palabras que usamos, así que por eso es este video, para justamente lo contrario a lo que está diciendo ahí Frascana, sino para volver a pensar las palabras, ¿no? Entonces, bueno, acá dice el diseño centrado en el usuario, lo pone, lo pone en el centro al usuario, no al fabricante, no al cliente o al último estilo gráfico de moda. Ahí lo que él dice es, bueno, el diseño tiene que volver a pensar en las personas a las que se dirige. Así que en ese sentido sí estamos de acuerdo y también hago este video porque, bueno, justamente considero que la palabra usuario tiene que ver con el nacimiento en un momento de un determinado tipo de soporte que ha sido fuerte y seguirá haciéndolo, pero pensemos bien esa palabrita. Bueno, pensemos entonces rápidamente. Si yo pienso en las personas, la persona es un individuo, ¿sí? Un individuo de la especie humana. Eso es una persona. Una persona. Es individual absolutamente. Y para la psicología, las personas son singulares y únicas, ¿no? Abarca todos los aspectos, ser una persona, aspectos físicos, emocionales, psíquicos. Bueno, somos únicos y tenemos determinados derechos y determinadas obligaciones. Eso nos dice la ley. O sea que para la ley, la persona tiene determinados derechos y contrae determinadas obligaciones, ¿no? Hay como una idea de que la persona es única y a la vez tiene características muy específicas, ¿no? Justamente por ser única. Somos un mix, un combo entre nuestro ánimo, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir. Eso es una persona individualmente única, ¿no? Eso es importante que lo consideremos. Un usuario es alguien que usa algo. Esto es una definición terminológica básica, ¿no? Usar algo tiene que ver justamente con apropiarse en un momento determinado y posiblemente usarlo por un tiempo y luego dejarlo. Pero digamos, el uso tiene que ver con esa función pragmática, ¿no? ¿Para qué sirve tal cosa? ¿Para qué sirve mi mate? Para usarlo. En este momento estoy usando mi mate mientras les grabo el video, ¿no? Hago uso de este objeto. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando en informática se toma el término usuario, que es muy importante el momento en que esto se hace, un usuario puede ser una persona, una aplicación o una computadora, ya que se trata de tener un acceso a un dispositivo o a un recurso digital. Yo, Mariana, acá me pongo para no usar la foto de nadie, yo en el mundo físico soy Mariana, todo bien, perfecto. Pero cuando yo voy al mundo digital, soy un usuario que tengo un código determinado y eso soy yo en un entorno digital. Y podría ser también, como les digo, una computadora o una aplicación. Yo acá ya no soy una persona individual del mismo modo en que lo considera la psicología o lo considera la ley, ¿no? Acá yo tengo un usuario. En el entorno digital tengo un usuario. Y no olviden que para Frascala los usuarios son quienes interactúan. Pero yo diría que yo como usuaria no siempre puedo interactuar en el entorno digital. Muchas veces tengo la idea o la ilusión de que interactúo, pero en realidad lo único que hago es llenar una planilla. No hay interacción real, ¿no? Eso es importante que lo pensemos, porque es importante. Acá les anoto a veces les dejo mis anotaciones, ¿no? Ver cómo digo este asunto. Usar no implica interpretar, reflexionar. Estamos hablando de uso pragmático. Así que usuario es alguien que usa algo, ¿no? Y un usuario en el entorno digital es un código, un número. Muy bien. ¿Y la gente? ¿Qué es la gente?
digo para distinguir algunas palabritas que se usan de manera muy liviana, ¿no? La gente es la pluralidad de personas. Un pueblo puede ser gente, ¿no es cierto? Pero también la palabra gente se usa para hablar de clases sociales, ¿no es cierto? Gente rica, gente pobre. También se usa para preguntar cómo está tu gente, si hablas de tu familia, para preguntar, por ejemplo, o para aclarar esa persona es buena gente, ¿no? En el sentido de que tiene determinados valores. El don de gentes es otra manera de hablar del concepto de gente, ¿no? Es una pluralidad de personas. La mayoría es el común de las gentes y los derivados de estos son gentuza, gentío, gentiles, etc. Pero en principio, ¿qué es la gente? Una pluralidad, en contraste con lo que era el individuo o la persona, ¿no? Y el usuario es alguien que usa algo. Correcto. Entonces, acá tenemos el cuadro completo con algunos agregados que pueden ser interesantes. ¿Para quién se diseña? Es lo que nos estamos preguntando en este video. ¿Diseñamos para una persona individual en el mundo físico? ¿O diseñamos para un usuario que es individual o plural en el mundo digital, ¿no es cierto? Que además puede ser una aplicación o puede ser un dispositivo. O diseñamos para gente, para la pluralidad de un grupo determinado, que a su vez puede ser todo esto que vemos acá. Desarrollemos un poquito esto muy rápidamente, pero cuando yo pienso en una persona o en un individuo, en el mundo físico, yo lo que puedo pensar es en el destinatario, en alguien que interpreta, en un consumidor, en un prosumidor, en un ciudadano, en alguien que es profesional, en alguien que es estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando pienso en la individualidad de las personas, puedo pensar en infinitas individualidades como más precisas, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas posibilidades y muchas otras son las que deberíamos pensar cuando pensamos en las personas. Y si pienso en el mundo digital, donde yo soy usuaria, ¿no? También se supone que vendrá y que ya está existiendo, por ejemplo, en los videojuegos, el mundo del avatar. Yo, por ejemplo, mi avatar sería esta sandita, ¿no es cierto? El avatar es una representación de mi persona en el mundo digital que puede no tener nada que ver ni visual ni conceptualmente conmigo mismo. Yo puedo arbitrariamente tomar como avatar cualquier otra cosa, por ejemplo, una flor, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos otra posibilidad en lo que va a ser, se supone, el mundo, el metaverso, ¿no? Y la gente, si nos dirigimos a la gente, podemos hablar de equipos, de comunidades, de una subcultura constituida por gente, de público, de un target, de un grupo de foco, de un nicho de mercado que está realmente caracterizado por determinada gente, del buyer persona, que es un modelo, un personaje ficticio que se arma para estudiar a la gente, etcétera, etcétera. O sea que me parece que es importante que más allá de que esto parezca muy largo y complejo, pensemos que la palabra diseño centrado en el usuario está anclada en lo que es el entorno digital, pero a su vez tiene que tener que ver con la persona, con el individuo y tiene que tener que ver con el grupo al que pertenece. Considerando esto que nos amplía un poco el horizonte, es que tenemos que pensar en para quién se diseña y para no hacerlo tan largo, les voy a mostrar un ejemplo, por supuesto, de lo que les digo cuando les hablo de usuario o persona. Bueno, miren, este es el isologotipo de un instituto de cáncer infantil de Australia, ¿no es cierto? Esto me parece importante que lo vean porque fue rediseñado y les voy a mostrar cómo quedó. Acá yo estoy pensando que esto no está dirigido a las personas que tienen este problema, ¿no? Las personas que tienen este problema de salud con un niño, efectivamente, tienen una condición social y emocional de mucho dolor, ¿no? Cuando uno tiene este problema de salud, imagínense el dolor que esto genera. Entonces, este isologotipo es realmente un reflejo del uso real, ¿no? Es un niño utilizando un elemento que le permite hacer la quimioterapia. Esto es correcto, esto representa la realidad, es representativo, ¿no? Es pragmático. Si yo lo pienso, bueno, yo identifico claramente de qué se trata el problema. Ahora, esto no está dirigido a la persona que está sufriendo esta situación, ¿no? Entonces yo diría que esto sería un isologotipo dedicado a la gente que usa los objetos
Y el rediseño, que ya se los voy a mostrar, tiene más que ver con las personas. Acá lo que tenemos es una cortina rígida y fría, una representación vectorial de un niño con cáncer y una representación, por supuesto, de los objetos, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para mostrar una institución que piensa en las personas? Un eufemismo o algo que llegue a ellas de una manera ya no tanto como usuarios en el sentido del uso estricto, sino como personas, pensando en lo que ellas viven, ¿no? Frente a esta situación. Entonces, claro, esto es ser usuario. Ser usuario de la quimioterapia tiene que ver con utilizar, hacer uso de los elementos que se utilizan en quimioterapia. Que bueno, esto es la realidad de una enfermedad que se va logrando avanzar sobre ella y mejorando la situación de los niños, pero es durísimo como concepto y como formas visuales a mostrar. Bueno, este es el cambio, ¿no? El isologotipo anterior y lo que propone una agencia que ya les voy a mostrar como isologotipo y lo vamos a ver acá. Bueno, fíjense, se cambia la imagen anterior por esta, ¿no? Entonces, yo veo que esto parece más dirigido a personas que a usuarios, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Acá yo veo salud, veo un juego, un troquel, una construcción entre varios módulos que coinciden y que se encuentran de manera armoniosa, ¿no? También hay unidad visual en este elemento que contiene a la institución. Geometría clásica que hace que esto pueda durar eternamente. Está presente la idea de ciencia, ¿no? Por el encastre perfecto, la normalización de la forma. Es accesible este isologotipo y es más amable, ¿no? Tiene más empatía con las personas a las que se dirige. Ya no te muestra que seas vos usuario de la quimioterapia, sino que te muestra un mundo mucho más sugerente, más sugestivo, ¿no? Habla de los módulos y de los juegos, me remite a los juegos de encastre, a los cubos que pueden utilizar los niños para jugar, tiene el color de la salud, etc. Entonces, cuando yo les digo que tenemos que pensar en los usuarios, entre comillas, como personas, es eso, es el hecho de decir, bueno, ojo con usar las palabras un poco por la moda imperante y pensemos en realmente a quién nos dirigimos. Bueno, esta es una de las médicas de la institución. Acá nos dice que la sobrevivencia de la niñez al cáncer ha llegado a más del 80% en Australia gracias a los recursos médicos y nos muestra la aplicación del isólogo y el eslogan dice no es si, sino que es cuándo. O sea, no es si me curo, sino cuándo me curo. Esto es muy importante y bueno, evidentemente este concepto también está dirigido a las personas y no a los usuarios. Bueno, la agencia que hizo esto se llama Purpose y es una agencia que se muestra a sí misma diciendo lo siguiente: construimos y apoyamos movimientos para avanzar en la lucha por un mundo abierto, justo y habitable. Así se presenta esta agencia en la web. Y bueno, y una frase de Frascara ya de este libro, como para ir cerrando este video, dice: hace falta profesionales que practiquen un diseño socialmente relevante, centrado en el usuario, basado en evidencias y orientado a resultados, sensible a contextos y a contenidos y cuidadoso tanto en su lenguaje visual como en su lenguaje escrito. Bueno, esta es una síntesis de lo que él está diciendo que se necesita en la enseñanza del diseño en este libro, ¿no? Es importante que lo consideremos a todo este concepto, ¿no? Ya no habla de un diseño social y nada más, sino que dice un diseño social relevante. Bueno, estas son personas que trabajan en la institución que les mostré y les pregunto, ¿ustedes para quién diseñan? ¿Para usuarios o para personas? ¿Cómo hacen para conocer a ese público? Y sobre esto vamos a tener otro video, por supuesto. ¿Para quién diseñan? ¿Piensan realmente en la persona a la que se van a dirigir cuando diseñan? ¿O es como que están armando algo que tiene más que ver con ustedes que con las personas reales a las que se dirigen? ¿Cómo hacen ustedes para conocer a esas personas, ¿no? ¿Realmente se pusieron a pensar alguna vez para quién diseñan? Eso me parece interesante y bueno, y si les gusta la idea y la pregunta, los espero acá abajo del video, cuéntenme y vamos a intercambiar sobre el tema, ¿no? ¿Qué hacen para conocer a sus usuarios? Ya vamos a tener, por supuesto, un video
qué hacen para entender un poco a esas personas a las cuales les van a dirigir la comunicación. Espero que les haya gustado el ejemplo de rediseño para pensar este asunto. Bueno, como siempre, acá tienen, por supuesto, fuentes consultadas. Y bueno, les agradezco que estén ahí. Suscríbanse, pongan la campanita, así seguimos creando contenido y se enteran. Y gracias por su apoyo y por estar ahí. Les mando un gran abrazo y bueno, sean buenas personas. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.